nosotros tuvimos que salir huyendo a romper una campaña que traía una persona que había sacado un video. ¿El video era el de la brujería? El video de la brujería. Olía mucho a presidente. Era presidente. Pero yo muero al lado suyo, pero no estoy de acuerdo con él. Y cuando yo oí que cantaron el 50+1, yo dije, nos quitaron las elecciones. Y Chico de Pradera y yo vivíamos debatiéndonos en se nos va a morir el hombre entre nosotros. Yo fue un enemigo feroz y hubo que manejar muchas cosas para evitar que él hiciera más daño del que le hizo al doctor Peña-Gómez. ¿Se podía hacer más? Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Damos continuidad a nuestra serie sobre Peña Gómez, el más grande líder de masas de la República Dominicana, pero un gran orador, con grandes pulmones, con grandes dotes y por supuesto con muy buenas ideas y grandes ideas. Bueno, quien fue su vocero por toda la vida y hasta el final, don Marino Mendoza, está aquí con nosotros. Gracias por dejarnos conocer a Peña Gómez a través de sus ojos. Muy agradecido de tu invitación y aquí estamos para hacer referencia de un pasado histórico que obliga a rememorarlo como lo que fue el doctor Peña Gómez, un gran hombre. ¿Cómo conoce usted a Peña Gómez, Marino? Bueno, yo conocí al doctor Peña Gómez en la parte, digamos, inicial de la década del 70. Yo tenía vinculaciones y cercanía con un partido de izquierda, el Movimiento Popular Dominicano, eso lo sabe todo el mundo. Y entonces, bueno, yo tenía ahí, en una ocasión me correspondió llevar un mensaje al doctor Peña Gómez y por ahí, pero yo venía con el conocimiento y la cercanía afectiva con el doctor Peña Gómez, porque ingresé al periodismo en el año 1969. Y entonces eso me permitió tener acercamiento con el doctor Peña Gómez y con muchos líderes, pero sobre todo con el doctor Peña Gómez. Y yo me vinculé y acentué mi criterio sobre el doctor Peña Gómez después que lo conocí. Y por ahí seguimos hasta el día de su muerte, que a mí me tocó dar la histórica información del fallecimiento de él, que fue alrededor de las 10:15 de la noche. Bueno, vamos a llegar ahí, a esas 10:15 de la noche de ese último día. ¿Qué tan difícil era transmitir las ideas de un hombre que era un excelente orador, un excelente maestro de la palabra? ¿Cómo era ser de vocero de Peña Gómez? Complicado. Porque el doctor Peña Gómez era un hombre con un conocimiento amplísimo de todo. Y yo ingreso a la proximidad del doctor Peña Gómez cuando vino una estructura de asesores españoles. Y entonces, en una reunión con Atuey de Camps, que era amigo mío personal, pero lo trataron porque le señalaron al doctor Peña Gómez, a él, que el doctor Peña Gómez tenía que tener una persona con condiciones y le refirieron las condiciones, que manejara la comunicación, que tuviera experiencia política y tuviera experiencia en lo que era el ejercicio del trabajo del periodismo entonces. La comunicación es una denominación moderna, vamos a decirle así. Entonces yo, que era un periodista ya, si se quiere, con un ejercicio ya conocido, entonces cuando hablaron con Atuey, el señor Gabriel, que era uno de los asesores españoles que vino aquí, le dijo que él necesitaba, que Peña necesitaba una persona que supiera de comunicación, que el doctor Peña Gómez le tuviera una línea de respeto y que fuera una persona sin tachadura en lo que era su desenvolvimiento profesional. Y Atuey le dijo, yo lo tengo, rápidamente. Y cuando él le dijo, yo lo tengo, él le dijo, ¿de quién se trata? Y entonces Atuey le dijo,
Marino Mendoza se llama. Y con Atuey. Y yo entro ahí en ese proceso del doctor Peña Gómez por esa recomendación. Hay que decir las cosas como son. ¿Y cómo era su vínculo con Atuey de Cans? ¿Cómo lo conoce? Atuey de Cans decía a Peggy aquí en nuestra serie que era una persona que Peña le escuchaba mucho y que le estimaba mucho y que nunca se le viró. Sí, así es. Atuey era un hombre con su temperamento. Quienes lo conocíamos y lo tratábamos. Yo a Atuey lo conocí en el año 69, reportereando yo para el Listín Diario. Y entonces ahí yo me vinculo con Atuey. Él estaba a la lucha por el $500,000. Que la juventud no sabe lo que fue eso, pero fue una trayectoria de trabajo político y de lucha. Y entonces yo conozco a Atuey, me acerco a Atuey, yo vengo con un referente político vinculante al PRD, porque yo me inicié en el PRD en el 16 de septiembre de 1965, terminando la guerra. Y entonces pues yo me vinculo y por ahí comenzó mi acercamiento con el PRD. Luego de eso, yo veía en Atuey un potencial como dirigente. Y entonces hicimos amistad. Nos vinculamos ahí, hicimos amistad. Y yo solamente me desvinculé de Atuey cuando él tomó una decisión con la que yo nunca estuve de acuerdo. Y después la historia me dio la razón. ¿Qué fue cuando se fue? Cuando él se fue en el 2004, que él entonces descontinuó su vínculo con el PRD, se va y crea un partido. Yo no estaba de acuerdo, hicimos muchas reuniones para evitar que él no diera el paso. Y cuando me dijo a mí, tú no me vas a acompañar, yo era un hombre de Atuey, yo era un hombre identificado, entonces yo, por el vínculo con él, y yo le dije, no, Atuey, yo en esa jornada aventurera yo no te voy a acompañar. Tu historia está en el PRD. Y el pleito tenemos que echarlo en el PRD. Y lo saben los hijos de Atuey, algunos de ellos. Pero como quiera sucedió lo que sucedió y el PRD está donde está. O sea que Atuey tuvo visión porque se fue antes, como quiera se fueron todos después con el PRM. No, yo no creo, el PRM no es el PRD. Eso es un tema que lo podemos manejar quizás en otro momento, pero eso no es ni cerca de lo que fue la trayectoria y el compromiso, digamos, político y social del PRD. Eso es otra cosa. Pero después vamos a hablar de ese tema. ¿Qué usted recuerda del primer día, cuando se lo lleva a Atuey a Peña? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la primera encomienda? Cuando Atuey me lleva a mí. Ajá. No, porque Peña y yo teníamos relación, no así de cercanía extrema, pero el doctor Peña Gómez y yo nos conocíamos y nos tratábamos. Y él, cuando Atuey le dijo, entonces él dijo que estaba de acuerdo. Y me aceptó de una vez, me designó al frente de lo que era el manejo de la comunicación de él. Y yo asumo ese trabajo con una condición, que eso lo he dicho y lo digo y lo voy a seguir repitiendo. Yo no fui asalariado del doctor Peña Gómez. Yo fui un hombre que la condición que le puse, doña Peggy estuvo aquí, le dije, yo acepto la responsabilidad, pero como un colaborador. Conmigo no hay que pensar en sueldo, en salario. ¿Y por qué? ¿Usted no necesitaba? No necesitaba. En ese momento yo tenía una oficina de abogado bien calificada, ahí en la avenida Abraham Lincoln, y yo le dije, yo me costeo, mi oficina me costea todo mi gasto. Claro está, yo salía mucho con el doctor Peña Gómez. De todos los viajes que el doctor Peña Gómez hizo en esos 10 años, hasta el día de su muerte, yo nada más, no que no fui, pues yo salí al viaje. Fue al viaje de la India. De la India, y él me dijo a mí, yo me devolví de Nueva York. Me devolví de Nueva York porque yo tenía unos compromisos profesionales muy buenos. Cuando digo bueno era que no podía evadir. Y entonces yo no podía, y le expliqué a él, y me dijo, compadre, me dice a mí,
compadre, ¿y usted va a pelear este viaje a la India? Yo le dije, doctor, otro día será. Todavía el trayecto queda largo, pero yo no puedo faltarle a un compromiso profesional. Y le expliqué. Entonces, como yo era un colaborador, él entendió y me dijo, no, pues está bien, si es así, devuélvase y cumpla con esa responsabilidad. Y yo no fui. Ese fue el único viaje que yo no hice con el doctor Peña Gómez. Y luego no hubo otra oportunidad. Para la India no. Sin embargo, para Johannesburgo sí hubo, porque él me invitó y yo fui a Johannesburgo. Bueno, con doña Peggy estuve yo en ese viaje. Pero Estamos hablando de qué año, cuando usted le acompaña y acepta la propuesta de Atuey. Estamos hablando de qué año más o menos. en 93. Entonces, ¿cómo era un día típico de Peña Gómez? Todavía no habíamos llegado al 94, oliendo a presidente, futuro presidente. Olía mucho a presidente. Presidente. Era presidente. Realmente la coyuntura histórico-política, y yo le agrego, maldita, no dejaron que Peña Gómez fuera presidente. Pero Peña Gómez, el país se perdió. Un presidente del tamaño de Peña Gómez. ¿Qué actores? Pero perdóname que te interrumpa, porque a veces hay que, para no que se le pasen detalles. Yo entré para trabajar con el doctor Peña Gómez en el 90, pero había la resistencia de un sector, yo recuerdo muy bien a quiénes. ¿Quiénes representaban ese sector? Bueno, el sector que era anti Jorge Blanco, y decían Marino Jorge Blanquita, pero ya Jorge Blanco había terminado. Y entonces Peña, cuando Atuey me presenta, y entonces Peña dio en la mesa y dijo, yo lo que lamento es que Marino no estuviera conmigo antes, por lo que significa él como un hombre de compromiso y de trabajo. Y entonces ahí le cerró la boca a todos los que estaban... ¿Cuáles eran los antes Jorge Blanquita? Bueno, todos los que habían estado, ahí estuvieron, estaba Tirso, Mejía Ricard, estaba la misma doña Milagro, me hizo resistencia. Porque yo venía con la fama de Jorge Blanquismo, porque yo había sido director de comunicación de Jorge Blanco, director de prensa, y era jovencito. Entonces yo vengo con esa vinculación con el doctor Jorge Blanco, y después pasé a ser director de Radio Televisión Dominicana, y después fui secretario de la presidencia interino. Entonces tenía esa... no estigma, porque para mí eso no fue un estigma. Yo siempre he dicho que la historia del doctor Jorge Blanco aquí no se ha escrito. Y no se ha escrito como es. Porque el doctor Jorge Blanco no fue lo que significó el ruido negativo que le hicieron. Pero, penosamente, cada quien tiene su temperamento. Él tuvo su forma de manejarse. Era un hombre muy civilista. El doctor Blanco fue un hombre muy civilista. No fue ladrón. No fue un hombre que permitió hacer cosas que no estuvieran dentro del marco que él concebía como lo correcto. Y entonces, bueno, murió en la forma que lo hizo, pero el doctor Balaguer se dio en el pecho después y lo dijo y lo admitió, que la política, pero que era un tema político, pero lo condenaron a Jorge Blanco. Bueno, hubo un ruido negativo para hacerle el daño político al doctor Blanco. Balaguer, ya que abrimos ese paréntesis, Balaguer persiguió a Jorge Blanco, tenía deseos de venganza por algo en particular, o tuvo Jorge Blanco un efecto kármico con el tema de Antonio Guzmán. ¿Qué usted cree que pasó? Cuando usted dice que no ha sido escrita, ¿vamos a escribirla nosotros ahora? Podemos comenzarla. El doctor Blanco fue un hombre muy civilista. Y yo te voy a dar un dato que no lo sabe la gente, que lo tengo para mi libro, si la guadaña me lo permita.
porque uno no sabe de hoy, pero no de mañana. Como en enero del año siguiente de él ser presidente, él hizo una reunión con una estructura política de él. Ahí estábamos como 14 personas, 15 personas, y entonces ahí se determinó, él dijo, yo no voy. El doctor Jorge Blanco nunca cambió de criterio. Él dijo que no iba a ser reeleccionista y que él tenía una posición clara sobre la reelección y que no iba a la reelección. Y entonces ahí estaban un grupo de dirigentes de los más calificados de la época y vinculados con él. Yo creo que de ese grupo quedan 2 o 3, o quedamos 2 o 3, incluyendo un amigo de Santiago que estuvo en la reunión. Y entonces ahí se acordó que él no iba. Entraron unos papelitos para ver cuál podía ser el candidato y todo el mundo coincidió en que debía ser Atuey. Faltaron 2 votos nulos, si mal no recuerdo, y 1 en contra. Y entonces ahí salimos todos celebrando lo que estábamos en la línea de Atuey. ¿Y dónde estaba Peña Gómez ahí? ¿Por qué Atuey? No, pero Peña no estaba ahí. Digo yo, Peña no estaba entre los... No, porque fue una reunión. No, yo me digo en los nombres. O sea, Atuey le ganó a Peña. Peña estaba incluido entre los candidatos. No estaba incluido, pero él se dejó una línea abierta para que cada quien propusiera. Y propusieron. ¿Y nadie propuso a Peña? No, porque el doctor Peña Gómez estaba en una posición, digamos, quizás neutra en el término de lo que era el accionar político de esa coyuntura. Y entonces, si proponen a Peña, hasta Atuey vota por él. Entonces, se decidió eso. Y entonces Atuey comenzó a dar vueltas y no definía criterios, no creaba estructura, y 2 o 3, incluyendo un amigo de Santiago que está vivo. Pero dígalo. ¿Y más si está vivo? Sí, está vivo. Te lo voy a decir ahora. El lapsus se me escapa el nombre, pero te lo voy a decir. Y entonces ahí se creó la decisión de apoyar a Atuey. Entonces, ese santiaguero, 2 santiagueros, y el amigo que fue ministro de Agricultura, Ángeles Suárez, que era de la gente de cabecera de Atuey. Entonces fueron y le plantearon, pero vamos a hacer la estructura y vamos a comenzar a hacer el trabajo. Y entonces Atuey dijo, yo tengo mi duda de la propuesta del presidente. Yo tengo mi duda y eso hay que esperar que se definan algunas cosas. Y se quedó, digamos, inactivo en el propósito. Y entonces, bueno, de ahí surgieron las cosas. Y de ahí entonces entra el doctor Peña Gómez un año después, 2 años después. Y por eso, en ese momento que el doctor Jorge Blanco decidió y dijo, no voy a la reelección, entonces ahí, bueno, las cosas quedaron como en un vacío. Y entonces, cuando ya se decidió el tema del doctor Peña Gómez, pues todo el mundo sabe la historia. ¿Lo de la Poblada fue lo peor que le pasó a Jorge Blanco? No, lo de la Poblada fue una organización de 2 partidos políticos. La historia no se ha escrito. Y yo que estoy vivo y que lo puedo decir porque yo estaba dentro del proceso. La historia tiene que ser escrita como es. Eso fue, aquí no hubo Poblada. Aquí hubo una dirección política de 2 partidos políticos que hicieron todo eso para que se produjera lo que se produjo. Y el doctor Jorge Blanco, que era un hombre muy civilista, yo era director de prensa, yo era director de Radio Televisión Dominicana en ese momento. Y a mí me llaman para ver cuál era mi criterio con respecto a una labor de contrainformación que había que hacer. Yo le dije, la Radio Televisión Dominicana no es la llamada a eso.
porque la vinculación con el Estado no le da la facultad para hacer una labor de contrainformación. No es como ahora. Vivimos en otra época. Y entonces, digo como ahora porque ya aquí los medios de comunicación no están bajo el designio del control como antes. Ahora... La historia de que no se contaron los muertos y que hubo muertos que no se contaron, ¿usted cree que no pasó así? No pasó así. ¿Cómo cuántos muertos usted cree que hubo? No pasó así. Pudo haber, siempre se habló de más de 100 muertos. Pero yo te voy a decir, el problema está en que ahí hubo la mano de 2 partidos políticos, estuvo metida ¿Qué ahí. fueron? Fueron el Partido Reformista y el PLD. Yo estaba dentro. Desestabilizaron la cosa. A mí no me lo contaron. Entonces nosotros que estábamos dentro planteábamos una salida. Y el doctor Blanco, siendo un hombre como fue, y que yo digo que aquí la historia lo estigmatizó de manera adversa y negativa, porque cuando se le planteó que tenían que lanzar los guardias a la calle, esa era la verdad histórica. La verdad verdadera es esa. Entonces se acordó que había que lanzar los guardias a la calle. Yo me acuerdo de un militar que golpeó la pared y dijo: presidente, con todo respeto, si no lanzamos los militares hoy, mañana tendremos que contar más muertos. Y él se quedó en silencio y dijo: esa medida si se toma no será en este momento. Porque él estaba manejándose como lo que era, un estadista y un hombre de mucho compromiso con la sociedad. ¿Y a qué usted cree que le temía de lanzar los guardias a la calle? Es que era muy bueno. El doctor Blanco fue muy civilista. Y por ser civilista no hizo lo que tenía que hacer a tiempo. Porque cuando los guardias salen a la calle, realmente ya la población estaba alterada y ya el plan de los políticos, de los partidos que estaban detrás de eso, ya habían ganado ventaja. Había avanzado. Y de la historia que dicen de los funcionarios que se fueron vestidos de mujer y esa cosa de cómo terminó el gobierno, esa parte de la historia, ¿cómo usted cree que es? ¿Eso sí pasó o eso hay que volver a reescribirlo? Bueno, pero eso fue después. A la salida del gobierno. A la salida del gobierno. O sea, que tanta cosa hubo. Ahora se habla mucho de la corrupción, de la Luis Abinader ha enarbolado la lucha anticorrupción. Jorge Blanco había dicho manos limpias, haciendo referencia. Y fue un hombre de mano limpia. Y el gobierno que estaba antes era del mismo PRD. O sea, ¿cómo termina ya para cerrar este paréntesis de el gobierno que estaba antes de cuál? De Jorge Blanco. ¿Era Antonio? Sí, era don Antonio. O sea, que lo de mano limpia era un compañero de partido, se lo estaba tirando. Sí, ese fue un mal discurso. Un mal discurso. ¿Y quién lo asesoró a Jorge Blanco ahí? Bueno, ahí yo te puedo decir que cuando José Cabrera Maldonado, mi amigo, pero con lo que yo no estuve de acuerdo en muchas cosas, que era el manejador de la publicidad, yo le dije que el presidente no puede salir con ese discurso. Si tú ves el discurso, cuando el 84, el discurso él dice: sea mi primera palabra. Lo comienza él. Y yo, que tenía acceso a los discursos del presidente, yo le dije: ese discurso no lo puede comenzar así el presidente. Le digo a José, en la secretaria personal del doctor Jorge Blanco, José Cabrera y yo estábamos revisando el discurso, viendo. Y entonces, una mujer muy digna, esa secretaria, que fue esposa de un gran hombre, de un hombre intachable aquí en lo que fue la administración pública. Y cuando él me dijo a mí: yo no soy consejero del presidente, me dijo... ¿Y quién lo escribió ese discurso? Me dijo José Cabrera: yo no soy consejero de él, no vine aquí para el consejo, yo hago lo que él me... Yo le dije: pues yo sí soy consejero. O sea, que él no fue el que escribió el discurso, José. No. Entonces yo le dije: pues yo sí soy consejero, porque yo lo que soy un colaborador del presidente.
Y si yo soy colaborador del presidente, el colaborador tiene que decir lo que entiende, aunque no le guste al jefe, aunque no le guste al líder, aunque no le guste la cabeza. Pues Peña Gómez yo andaba con Peña y yo no le hice muchas observaciones, pues yo le hice algunas observaciones. Y él entendió y doña Peggy lo sabe. Entonces, Fran Joseph Tomén, que creo que está vivo, aunque está con temas de salud, sabe, por ejemplo, un tema de confrontación de criterios que tuvimos en Santiago, cuando el doctor el doctor Peña Gómez iba a salir para un meeting. Y yo le dije, eso no, usted no puede. Y entramos, y entonces Fran Joseph dijo, pero ¿quién es el jefe de prensa tuyo? Marino. Si él te lo está diciendo, hazle caso entonces. ¿No le hizo caso Jorge Blanco a usted? ¿No le hizo caso? Con la corrección del discurso, ¿no le hizo caso? Él entendió y me dijo que sí, que él estaba de acuerdo. Yo le dije al doctor, cuando usted pronuncia esas 5 palabras, primero, sean mi primera palabra, usted va a mandar el pensamiento de la gente a la matanza de la calle para allá, que fue Balaguer que lo pronunció así. Sea mi primera, lo que pasa es que cuando uno está vivo y ha visto tantas cosas en el trayecto de la historia, como dice Julito así, que yo tengo demasiadas cosas en la cabeza. El problema es que uno tiene la vivencia y el conocimiento, y como yo no tengo Alzheimer, ni tengo cosas de olvido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces yo me cuido y yo digo que uno tiene que decir la cosa en su momento, y sobre todo con los líderes. Porque si tú a un líder para el que trabaja y tú no eres asalariado, tú no estás porque tú cobras un sueldo, sino porque tú colaboras. Y yo era un hombre que admiraba al doctor Peña Gómez. Cuando cerramos el paréntesis de Jorge Blanco, y lo invito a otro programa para hablar de eso, cuando lo aceptó finalmente en el 1993, usted arranca a trabajar con Peña Gómez, ¿cómo era un día normal del vocero, el acompañante a nivel de comunicación, de prensa de Peña Gómez? ¿Qué ustedes hacían en un día típico? Eso era terrible, pero recuérdate que te dije que yo en el 90 entré a trabajar con el doctor, pero él tenía un compromiso con el presidente de Ecuador y tenía que salir. Y me dijo, cuando yo venga definimos todo. Pero ahí se creó la lucha interna de los PRDistas del momento. Y entonces, que no querían, me veían como un advenedizo, que no lo era, pero bueno, entonces ahí yo le dije, doctor, vamos a esperar que usted resuelva su problema interno. Y después, cuando usted quiera, yo estoy con usted. ¿Qué es lo primero que usted hizo cuando ustedes arrancan a trabajar? ¿Y qué tanto le hizo caso? No, el doctor Peña Gómez conmigo él respetaba mi criterio, porque yo era un hombre primero entregado a él. Tan entregado a él que yo cuando el 94 yo le dije, doctor, yo muero al lado suyo, pero no estoy de acuerdo con esto. Entonces, era una situación sumamente difícil. ¿Usted estaba ahí cuando en el 94 lo acompañó usted a esa reunión a la Biblioteca Nacional, o usted estaba cuando él hizo ese discurso? No fue en la Biblioteca Nacional. No, ¿dónde fue? No, que yo vi a doña Peggy, pero parece un lapsus de ella, que ella en la Biblioteca República Dominicana, que estaba al lado del Palacio. Ok. Y quien lleva los documentos, que hay un video donde el doctor Peña Gómez dice, Marino Mendoza le entrega a la prensa. Entonces yo tenía los documentos para distribuirse a la prensa. Yo era el único que podía tener esos documentos. ¿Y qué decían esos documentos? Bueno, ahí estaban algunas posiciones del doctor Peña Gómez. Y bueno, todo lo que tenía que ver con el proceso, que estábamos áridos, este país estaba al borde. ¿Pero usted estaba ahí cuando él se reunió con Balaguer? Yo estaba ahí. Pero durante la reunión... No entré a la reunión. ¿Quiénes estaban adentro? Entró él, Balaguer. Atuey. Y no entró mucha gente, no. Tenía yo que revisar para no decir una cosa que falle. Pero ahí entró
Pero Don Marino, Peña Gómez es verdad terminó, que él consideró eso, o sea, él consideró la propuesta y después se la desbarataron los afrancesados, dicen los hijos de... Sí, ¿Es verdad? es verdad. O sea, él iba a coger sus 2 años. Él se sintió tentado. Y yo vi a doña Peggy hablar aquí en este programa y ciertamente lo que ella dijo fue verdad, absolutamente. La tentación llega porque lo que Pero no pasa, era ninguna tentación, don Marino, él se lo ganó. sí se lo ganó, pero dio la tentación de aceptar. ¿Y usted cree que no debió aceptar? Yo no lo digo ahora. Yo lo dije en el momento cuando yo fui a verme con el doctor Peña Gómez. Que no acepte. Y le dije, doctor, denunciamos un fraude. Razonamiento yo le hice, denunciamos un fraude. Y ese fraude se comprobó. Yo trabajé mucho en el tema del fraude. Y entonces usted se está dividiendo el fraude. Esa es la única parte que yo le veo a esto. Ah, pues usted era de los afrancesados. Que No, yo no era de los afrancesados. Yo tenía un criterio político que iba más allá. Pero don yo Marino, no estaba de acuerdo está bien, yo estoy de acuerdo con que él no rezar a coja la 2 iglesia, años. yo nunca estoy de acuerdo. No, está bien que él no coja 2 años, pero ¿y por qué le dejaron 2 años a Balaguer a ustedes? Porque le dieron 2 años a Balaguer. Pero ¿quién se lo dio? Bueno, si Balaguer iba a coger 2, había que darle sus 2 a Peña. Exacto, pero ¿qué pasa? Que eso vino como una alternativa de solución Ah, usted fue a la de los crisis. que no dejó que Peña... No, bueno. yo no que no dejé, yo le di mi opinión. Yo le dije, doctor, yo le voy a dar mi opinión, como siempre se lo decía, pero la decisión es suya. Y yo apoyo la decisión suya. Cuando usted le dijo... Cuando yo no él estoy... se fue para la iglesia, yo no estaba de acuerdo con la iglesia. ¿Y qué era lo que la iglesia planteaba? No, cuando él se fue a rezar para la iglesia, Ajá. yo no estaba de acuerdo con ir a rezar. ¿Por qué? Porque el país lo teníamos en las manos del doctor Peña Gómez. Yo le dije, doctor, nunca en la historia usted no va a tener 2 momentos como este en la historia. ¿Qué usted planteaba ahí? ¿Que se hiciera qué? Que teníamos que forzar a que Balaguer entregara. Saliendo a la calle. Como fuera, pero Balaguer había perdido las elecciones. Balaguer perdió las elecciones. Lo que pasa es que vinieron un compás de espera, manejo, los sectores, digamos, los sectores de poder Los empresarios. ocultos se manejaron y buscaron salidas alternas para evitar el conflicto. Juan. Pero Peña Gómez evitó que este país cayera en una guerra fratricida por 9 vez. Cuando usted dice, yo muero al lado suyo, pero no estoy de acuerdo, ¿a qué específicamente usted se refería? A que no estaba de acuerdo con que nosotros llegáramos a un acuerdo como el que se llegó. A Peña lo engañaron. Y a Peña lo engañaron. ¿Sabe cómo lo engañan al doctor Peña Gómez? Cuando se crea el tema del 50+1. del 50+1. ¿Y quién lo engaña? ¿Usted identificó? Eso no era lo que se estaba planteando. ¿Quién orquestó el cambio de un 40 más? Era un 40, ¿verdad? 45. 45, y si uno tenía más 15% por encima, entonces ese era el presidente. Todo eso se acordó y todo eso se estableció. Pero luego de ahí, Colombia, yo te tengo que decir esto. El que llega, como siempre, yo llegaba a los puntos de encuentro de trascendencia importante con el doctor Peña Gómez, yo llegaba antes. Y yo llegué ese día, el Pacto por la Democracia, yo llegué primero que él, porque esa era la estrategia de nosotros. Y yo me situaba en línea de vista con el presidente, con el doctor Peña Gómez, en línea de vista. Yo me colocaba pero en línea de vista con él. Porque cualquier cosa, tú sabes. Y yo le dije a él, yo bajé la escalinata del Palacio y le dije, doctor, aquí algo es en Dinamarca. Aquí parece ser que se ha alterado algunas cosas. Y entonces yo le dije, cuando yo lo llamé, le dije, nada más falta usted por llegar. Peña fue el último que llegó. ¿Por qué? ¿Peña era puntual o era impuntual? Bueno,
vamos a decir que para algunas cosas él era un hombre puntual, pero a veces su condición lo hacía llegar con alguna impuntualidad, pero no porque él era impuntual. Fue una desventaja no llegar temprano ese día. Yo creo que si él hubiera llegado temprano, quizás se hubiera dado cuenta del tema, pero él llegó y fue aperturando el acto. Y entonces después que aperturó el acto, que lo apertura Euclides Gutiérrez Félix, y produce y plantea las cosas, bueno, entonces ahí Peña, que está sentado, yo entré con él, él se sienta en un sitio, yo me pongo en línea de vista con él, y cuando yo oí que cantaron el 50+1, yo dije, nos quitaron las elecciones. Me lo dije yo. Y cuando salimos de ahí, yo le dije, doctor, el 50+1 es insalvable para nosotros. Y yo inclusive le agregué, yo pensé que usted no iba a aceptarlo. Yo pensé que usted iba a asumir un criterio, una posición. ¿Y cómo lo hacía? Digo, bueno, yo no fui convocado para este acuerdo. Yo asistí, me convocaron para otro acuerdo y frente a esa situación yo creo que esto debemos aplazarlo. Le dije yo, pero ya el hecho estaba. Vamos a irnos al 94. ¿Cómo vive usted y cómo, como vocero de Peña Gómez y en esta campaña que ustedes tenían ganada, cómo es el día de y a la hora que les toca a ustedes comunicar el fraude y cómo estaba Peña? O sea, ¿cómo fueron esas horas? Nosotros primero hicimos el trabajo para descubrir el fraude. Y yo recuerdo que había un dirigente muy acucioso del sur que trajo pruebas, unas cuantas pruebas. Y entonces, a partir de ese momento, hicimos el trabajo para descubrir el fraude y lo presentamos y se descubrió el fraude. Y el fraude no hubo forma de decir que no, estaba demostrado. Entonces, ya por eso yo nunca estuve de acuerdo con él, ni estaba de acuerdo con el 2 y 2, ni estaba de acuerdo con el darle 2 años a Balaguer. Porque yo creo que le dieron 2 años a Balaguer. Pero ¿quién se lo da? Porque óigame lo que yo nunca he entendido. Si ustedes no querían coger 2, no podían darle 2 a Balaguer o no estaba en sus manos darle 2. Acuérdate que fue un planteamiento que hizo el doctor Peña Gómez, elecciones en 2 años. Pero partiendo de que Balaguer se quedaba 2 años, que Balaguer es que le dice, esos son los 2 años que le dieron a Balaguer. Coja 2, pero, don Marino, para plantear elecciones en 2 años, ya Balaguer iba con una gabela de 2 años. Claro. O sea, ¿quién determina que Balaguer sí coja 2? No, porque eso fue un acuerdo, el pacto por la democracia. Oye, qué maldito pacto. 2 años adelantados para Balaguer. Para salvar el país de una catástrofe. Entonces se planteó eso. No se podían hacer elecciones de nuevo en el 94, no se podían declarar nulas. Yo te voy a decir algo, y ellos están ahí. Los gringos, los norteamericanos planteaban elecciones en 6 meses. Y ese documento lo tuve yo en la mano. Como tuve el documento del que habló doña Peggy contigo sobre el tema de la salud del doctor Peña Gómez. ¿Por qué no Pero se hizo yo en 6 meses? Yo un hombre con tanta lealtad al doctor Peña Gómez, que nunca se me ocurrió a mí que voy a sacarle una copia a esto para tenerlo para la historia, para cuando yo... No. Yo escribiré de mente. Pero no voy a... Porque la lealtad mía con el doctor Peña Gómez era 100%. Una tumba. Una tumba. Y tengo muchas cosas que siguen en la tumba y se van para la tumba. ¿Cuándo dan a conocer ustedes esa noticia? ¿Cuál? Del tumbe, del fraude. Al otro día, ese día a las 12 de la noche. ¿Cómo no, era? Mi amor, porque no se conoció al mismo día. En el palacio, cuando el doctor pronuncia la palabra, que el discurso, un discurso que, doctor, pero yo mismo, porque nosotros teníamos confianza.
doctor, pero usted subió demasiado a Balaguer. Porque el doctor Peña Gómez pronunció un discurso de reconocimiento, porque le tenía mucho respeto. En el subconsciente o en el inconsciente, el doctor Peña Gómez tenía demasiado respeto por Balaguer. Y entonces ahí él pronunció su discurso, terminando diciendo que Dios lo bendiga y cosas. Es decir, ya, cuando tú haces un planteamiento así, después en medio de una crisis, o saliendo de una crisis, o dentro de la crisis, ya tú estás. Pero ese discurso el mismo día de las elecciones. El mismo día en el Palacio. De las elecciones. El mismo día en Palacio, cuando se hizo el pacto por la democracia, que alteraron el orden. No, que yo no he llegado ahí, yo estoy en el día de las elecciones. El 16 de mayo del 94, o el día que haya caído, cuando ustedes denuncian en su rol como vocero, o sea, ¿cómo se da el momento de la denuncia del fraude? O sea, acaba de pasar un fraude, nos han tumbado. O sea, ¿cómo la sociedad y la población digiere lo que pasó? Porque desde ahí hasta el día del Pacto por la Democracia y lo que firmaron, pasaron unos días. No, pasó un tiempo. Sí. Lo que pasa es que como decía Don Gillo, la varaunda que se armó con eso, y había una tensión, y había que buscar salida. Y entonces en eso estaban metidos los empresarios. Entonces estaban los religiosos. ¿Quién mandaba más, los empresarios o los religiosos para la época? Los empresarios siempre han mandado. Me gustó esa respuesta. Eso no es de ahora, de que el gobierno de la oligarquía. No. Y penosamente Peña no fue presidente. Yo digo penosamente porque el que conoció al doctor Peña Gómez sabe que el doctor Peña Gómez era un hombre que tenía demasiada sensibilidad social, que quizá eso no le ayudó para que fuera presidente, pero era un hombre con demasiada sensibilidad social. ¿Qué tanto cree usted que afectó esa crisis en la salud de Peña y cómo, y si es a usted que le toca dar la noticia del diagnóstico de cáncer de Peña Gómez? A mí me tocó confirmar la muerte de Peña Gómez a un periodista que trabajaba para Julito Jacín, que se llama Johnny Alberto Salazar. Ese fue el primer periodista que me llamó. Había una discusión planteada, o no una discusión, criterios encontrados, vamos a decir, con el doctor Fran José Tomén de Santiago, que era médico del doctor Peña Gómez. Y cuando Fran José dice que no se puede dar la noticia, yo, que estaba ahí, cuando yo llegué a la casa del doctor Peña Gómez, acababa de fallecer, porque a mí me llamaron para que fuera a la casa. ¿Quién lo llamó? Me llamó una de las secretarias del doctor Peña Gómez, de la secretaria más cercana del doctor Peña Gómez, Belkis Aquino. Y me llamó y me dijeron que dónde yo estaba. Yo estoy camino para la casa. Entonces, cuando llegué, doña Peggy estaba sumida en llanto, con el cuerpo del doctor recostado en su cuerpo, en su regazo. Y yo soy un hombre de corazón fuerte en los momentos difíciles. Me partió el alma cuando yo vi al doctor Peña Gómez así. Y entonces, mi mamá me enseñó que en los momentos más difíciles hay que tener más serenidad. Y yo aplico eso. Entonces yo veo a doña Peggy con el doctor. Estaba la hija del doctor Peña Gómez llorando. Una que es cónsul ahora, creo que por Italia. O no sé por dónde. Pero él estuvo en Italia. Y entonces ella estaba llorando. Era la más pequeña en el momento. No sé si hubo después más. Y entonces ahí nos quedamos y entonces vino la discusión. Porque estaba el murmullo en la colectividad nacional. ¿Y por qué el doctor decía que no se podía informar? Bueno, porque no se podía decir la muerte del doctor Peña Gómez, lo que llegaba a Atuey. Atuey no estaba ahí todavía. Atuey llegó un momentico después.
Entonces, y cuando Atuey llega, yo me quito. Pues yo estaba manejando el tema en lo que de la comunicación y la orientación pero hasta que llegó Atuey. Cuando Atuey llega, entonces yo me quito y Atuey asume el control de todo lo que era la muerte de Peña Gómez. Pero Johnny Alberto Salazar llama y yo estoy conversando con el doctor Fran Joseph Tomén y Fran Joseph Tomén me dice, hay que aguantar esa noticia. Yo le dije, no, el país la sabe ya. Y además, yo que soy el vocero del doctor Peña Gómez, que conozco y sé cómo pensaba el doctor Peña Gómez, yo sé que él no le hubiera gustado que se aplazara darle la información, porque Peña Gómez era un hombre demasiado sincero y transparente con la gente. Y él decía, las enfermedades mientras más se ocultan, más daño le hacen a la gente. Decía él. ¿Cómo se dio a conocer la noticia de la enfermedad? ¿Quién la dijo? ¿Cómo se dijo? Bueno, tú sabes que salió una información, y entonces el doctor Peña Gómez salió para Cleveland Clinic. Creo que fue 2 veces. Yo nunca lo acompañé a Clinic and Clinic porque fue un viaje muy introspectivo. Ahora, lo que yo sí lo acompañé fue cuando él fue a Venezuela, que el doctor Alfredo Kaufman se llama. Llamó y dijo que quería hablar con el doctor. Él creía que yo era médico. Y entonces yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Mira, el doctor está planteando salir para el Memorial Cancer Center de Nueva York. Entonces doña Peggy, yo iba para Venezuela y doña Peggy me llama, entra una llamada de ella y me dice, ¿dónde tú estás? Y yo le dije, supongo que usted sabe que no estoy volando porque estoy tomando la llamada. No, pues no venga para Venezuela. Cambie el vuelo para Nueva York. Entonces yo hice eso. Y fui a Nueva York, allá me encontré con el doctor, asumí el control de todo de una vez, porque nosotros en eso sí, y respetaban eso. Porque Peña Gómez quedó con un poquito de malestar con una vez que un médico, que me lo voy a reservar el nombre, habló que una bola y se puso a especular, una bola de baloncesto, que era un tumor grande. Entonces eso no estuvo bien manejado. Entonces el doctor prohibió y dijo, bueno, aquí nada más hablan de mi enfermedad. El doctor, el de Nueva York, el doctor... ¿Y usted como su vocero? Y yo. Cuando ese periodista le llamó, usted le dio la noticia, el periodista que trabajaba con Jolito Jacín, a pesar de lo que dijo el médico Tomé. No, porque yo le dije, no, esto no se va a ocultar. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Y el doctor, yo estoy seguro que asumía esa posición. Porque no hay quien conozca más a un líder, a un presidente, que la persona que está en el día a día. Y el que está en el día a día con él, si tiene acceso, porque yo era un hombre con acceso libre al doctor Peña Gómez. Y doña Peggy está viva. No mencionó los hijos porque los hijos no saben de eso, no conocían de eso. Pero doña Peggy sí. Ese momento de dar la noticia, obviamente que muy difícil, aunque él estaba enfermo. Pero si nos vamos a la campaña del 96, que él todavía estaba sano. Pero déjame decirte algo. ¿Tú sabes cuál? Un hombre que conoce, que el único que me llevaba medio paso a mí adelante en la cercanía con el doctor Peña Gómez. Chico de Pradel, que era secretario personal del doctor. Y Chico de Pradel y yo vivíamos debatiéndonos en se nos va a morir el hombre, entre nosotros. Uh-huh. Y el día antes de la muerte del doctor, que doña Peggy hizo referencia, que él le dijo que fuera ella a una actividad de San Cristóbal. Ahí andaba el Chico, andaba yo. Andábamos de la cúpula cercana del doctor. Estábamos ahí, fuimos al cierre de esa campaña, de esa actividad. Peña Gómez
en ese día le estaban haciendo algunos procedimientos en la casa, y entonces nosotros fuimos para no sustituir, sino apaciguar la inquietud de la gente, porque eran la estructura cercana del doctor Peña Gómez. Y entonces, bueno, ahí al otro día murió. ¿Cómo se ganaron esas elecciones? ¿Cómo se trabajó la vocería con un hombre enfermo? En el caso, aspiraba a alcalde, por las razones que ya sabemos. Y entonces vamos a irnos en el tiempo, en su condición de vocero, en el 96 también. Vamos a ir como usted, entre lo que él quería decir y entre la estrategia que usted hacía, y también cómo se respondía a esos ataques feroces que él dijo en ese último video. Bueno, yo te voy a decir, hubo un momento en que doña Peña no lo dice, no lo dijo, pero yo me voy a reservar el nombre. Nosotros tuvimos que salir huyendo a romper estratégicamente en el manejo de la comunicación del doctor, una campaña que traía una persona que había sacado un video. Entonces nosotros dijimos, vámonos adelante. ¿El video era el de la brujería? El video de la brujería. Pero ¿Y quién fue que sacó esa campaña? Que era dañoso. ¿Quién fue que sacó esa campaña? Sucia, de contraste, negra. Sí, sucio y de todo. Yo lo veo en la calle. Negativa. Los saludo a distancia. ¿Quiénes fueron los autores? No, el autor. El autor. Después él manejó esa parte ahí. Pero... ¿No me va a decir? Yo... Tengo que hacer la tarea, Dios mío. ¿Eh? ¿Y quién fue que manejó el de la brujería? ¿No fue Vincho? No. Vincho fue el otro. No, porque Vincho fue un enemigo feroz y hubo que manejar muchas cosas para evitar que Vincho hiciera más daño del que le hizo al doctor Peña Gómez. ¿Se podía hacer más? Él hizo bastante. ¿Fue Vincho el peor enemigo de Peña Gómez? No, hubo otro, pero el enemigo más acérrimo. El enemigo público. Hacia afuera, exacto. Sí. El público fue Vincho. ¿Y entonces de lo privado cuál era? Bastante. ¿A quién él le tiró esa línea? Yo los perdono. ¿Eh? ¿A quién? A todos los que le levantaron la calumnia y todo lo que le hicieron tanto daño. ¿Usted estaba ahí cuando él lo filmó? Yo cuando él filmó el video. El video lo filmó, lo hizo él. Sí, en esos días antes, no fue muchos días. Doña Peña te lo dijo aquí. Pero usted no lo escribió, eso lo escribió él. ¿Cómo fue la concepción? No, el doctor, eso es del doctor Peña Gómez. Eso es del doctor Peña Gómez. ¿Y usted como estratega lo aprobó ese video? ¿O ya para usted eso era irrelevante? No, porque nosotros sabíamos cómo estaba él. Y por ejemplo, nosotros aceptamos, porque había mucha gente que decía, ay, yo soy asistente. No, había mucha gente que le estaban ahí para pasarle a una gente que llegaba al doctor, pero en términos de político, en términos de lo que era el trabajo de un comunicador y de un asistente de comunicación, no son muchos, no eran muchos. En los últimos 10 años fui yo. Mire, hasta el día que él murió. Y cuando él dijo, esa banda me la tercio yo, ¿usted estaba ahí? Claro. Ah, bueno, ese video a mí me encanta. Bueno, esa banda me la tercio yo. Sí, y era verdad. Porque todo estaba conjugado para que él se terciara la banda. Pero lo primero que estaban de acuerdo con el tema de reducir el tiempo a Balaguer eran los norteamericanos. Ese documento estuvo en mis manos. ¿Pero usted cree que los empresarios iban a dejar que Peña se tercie esa banda? Los de siempre, el status quo, el establishment. El establishment quizás no iba a estar de acuerdo, pero después que llegara tenían que acoger la verdad porque era el país que estaba con Peña. Era el país. Y cuando él dijo que él iba a pegar fuego al país por los 4 costados, ¿usted estaba ahí? También, eso lo pronunció él ahí. Pero ese era él, usted no le escribía esos discursos, Marino. No, el doctor, quiero decirte, porque cualquiera puede decir, no, porque yo... No, el doctor era un hombre que escribía parte de los discursos y el resto lo improvisaba. O sea, que nadie le escribía discurso a él. No,
Porque yo recuerdo que a una persona que está muerta, y no lo voy a mencionar por eso, él delante de mí le dijo, no, pues si yo me debo de ti, entonces escribe tú el discurso. Y le hizo esa reprimenda, tú sabes. Usted sabe que ahora los presidentes no escriben los discursos, en el mundo en general. En el mundo, sí. Sí, porque el pensamiento ya cambió, ya los presidentes actúan ya con otro concepto. ¿Cuál era la respuesta y estrategia de ustedes para responder, por ejemplo, ese anuncio de la brujería, que era brujo y que le estaban haciendo una santiguación? Yo no me acuerdo ahora qué era. Lo que convenía era irnos adelante y no le fuimos adelante. ¿Qué hicieron? Hicimos adelante y publicamos eso. ¿Publicaron el video? Y nosotros no le fuimos adelante porque quien lo iba a publicar era, esa persona lo filtró y estaban haciendo... ¿Pero quién era el que lo...? El que lo filtró. Sí. Es que él está vivo y no es porque esté vivo, porque yo no le tengo miedo a eso, que esté vivo o no esté vivo. No, pues si está vivo mejor para yo traerlo y que me diga. Pero fue un daño que hizo. Pero ustedes son los que filtran el video, ustedes mismos. Nosotros nos le adelantamos a él. ¿Y filtraron ese video de la brujería? Porque él estaba... No, porque él también teníamos que anular el efecto político. ¿Y qué ustedes dijeron? Miren, se va a filtrar esto, mírenlo aquí. Y mira que nosotros lo filtramos con una persona muy activa en la comunicación. Muy activa en la comunicación. Pero no le fuimos adelante. O sea, ¿cómo quiera hizo daño? Hizo daño, pero el efecto fue menor. Y que era lo que había que jugar. Y lo hicimos y salió bien. Porque cuando vinieron a hablar del video ya nosotros lo habíamos hecho. Cuando sale todo el tema del haitianismo y que si es haitiano y que si la isla y que si... O sea, ¿cómo ustedes respondían eso en campaña o eso no se respondía? No, eso no se respondía. Nosotros sí decíamos, ahora, yo creo, y una vez conversando con una persona que Peña Gómez tenía mucho afecto, de origen haitiano, yo le dije, yo creo que si el doctor hubiera admitido, no que él tiene, que es haitiano, porque no lo es, pero sí que tiene ascendencia. Luperón tenía ascendencia haitiana. Luperón, el patriota de nosotros. El cuarto padre de la patria. Lili. Tenía ascendencia. Lili, que no era un bruto y que no era porque mucha gente quiere presentar a Lili como... Lili no, Lili era un hombre con una formación de primera. Un hombre políglota, un hombre que tenía criterio, pero bueno, lo vendieron así, lo proyectaron así. Entonces, y tú coges los padres de la patria, Balaguer tenía ascendencia haitiana, Trujillo tenía ascendencia haitiana. ¿Y que la abuela de Trujillo no era haitiana? Sí. ¿Usted cree que Peña debió admitir que tenía ascendencia haitiana? Si tú me lo preguntas a mí, te digo que sí. Y me amparo en los vínculos históricos que teníamos nosotros con Lili, con Luperón, con Trujillo y con Balaguer. ¿Y a usted con eso me amparo. ¿Y ustedes llegaron a socializar esa estrategia? ¿O eso ni se hablaba? No. Nosotros, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor en una grabación y le dije, doctor, nosotros que estamos aquí solos ahora. Y entonces yo le hice el comentario. ¿Por qué? Usted? No puedo. Él tenía su criterio y tenía también ya la marca del daño, tú sabes. Porque cuando tú tienes tantos años recibiendo el golpeo, porque había que cerrarle el camino, ese discurso Balaguer, de todos los caminos están cerrados. Y yo nada más le decía, doctor, el tema es que nosotros tenemos que darle a Balaguer de su misma medicina. La medicina que él le dio a Jorge Blanco. ¿Qué sería? Bueno, que él le dijo que no, que un presidente no se toca, y que hay que respetar, y a los 3 días lo estaban mandando a buscar preso. Estaban buscando a Jorge Blanco. ¿Y cómo podía Peña amenazar con eso si no había accedido al poder?
amenazar. Digo, con el tema de meterlo preso. ¿Cómo, o sea, No, ¿cómo le iba a dar no. medicina? No, eso no. Me perdió ahí lo de la medicina. La misma medicina era decir que él era un hombre bueno y decirle todo, venderle el discurso suave, tranquilo. Ya. La misma medicina que Balaguer le vendió. Entonces, pero Peña era un hombre con demasiada nobleza. ¿Cómo enfrentaban ustedes el vuelve y vuelve, lo que diga Balaguer? O sea, cuando ustedes estaban en esa lucha, especialmente en la del 94, ¿qué cosa tan particular pasó? ¿O el pueblo estaba harto de Balaguer? ¿O Peña llegó a acariciar ese momento histórico por las condiciones de líder? O sea, ¿cómo ahí, en esa parte que es una elección que sí todos convenimos que ganó el PRD con Peña Gómez, ¿qué usted cree que a pesar de que era negro, de que le decían haitiano, de que todo eso sí ganó a nivel de votos? Claro. ¿Qué cosa usted cree que hicieron bien ahí ustedes, como campaña, como estrategia de comunicación? No, porque nosotros teníamos una estrategia basada en la orientación de los asesores extranjeros que estaban aquí, que estaban permanentemente aquí, los españoles, que fue que dirigieron esa campaña. Y a pesar de todo lo que se montó, como quiera sacaron mayoría de votos. Claro, claro, y no solamente eso, sino que a mí me decía un amigo, comunicador, que yo le dije que venía al programa, y me dijo, no le suelte todo, porque entonces el libro tuyo, tú no lo... Usted dijo ahorita, lo que está adelante, uno nunca sabe. Sí, así es. Pero suéltelo todo aquí, doctor, y después imprimimos el libro. Entonces se está administrando y te lo está diciendo. Yo desde ahorita estoy viendo que se está administrando, que no quiere decir cuál fue el que filtró el video de la brujería. ¿En qué creía Peña? Porque Peña era un hombre que leía la Biblia. ¿Por qué lo vincularon a eso? Yo te lo voy a decir fuera del aire. Fuera del aire. ¿Quién fue que lo filtró? Me estoy administrando. Se está administrando. Pero a nivel de creencia, ¿en qué creía Peña? No, Peña era un hombre... ¿Era cristiano? Cristiano, más que cristiano. Era un hombre muy entregado a sus convicciones. Si usted fuera a definir a Peña en 3 palabras, en su condición humana, en su esencia humana, política, como que, ¿qué frase así? Porque aquí mucha gente habla de Peña, de desprendido, que se quitó los zapatos, que se fue a pie, que lo daba todo. Usted desde su óptica, ¿cómo lo definiría? Peña Gómez, no hay como tú definirlo en 3 palabras ni en 10. Porque Peña, la dimensión del doctor Peña Gómez era inmensa. Y Peña Gómez era un hombre con una capacidad de bondad terrible. Doña Peggy hizo referencia aquí el otro día. Y de una tierra que le pagaron a él ahí en una casa, la hizo. Yo te voy a decir. Esa tierra, cuando le dieron el dinero, yo estaba ahí, no me lo contaron. El doctor Peña Gómez hizo una lista de amigos. Ahí habían amigos de Loma de Cabrera, del restaurante, de toda parte. Amigos de él, políticos. Y ahí el doctor que tenía una oficina aquí, el doctor, él lo encargó, un hombre en que Peña le tenía mucha confianza. Y él lo encargó y le dijo, a esa lista, en esa lista están los nombres de las personas que yo quiero que tú distribuyas el dinero. Y ahí estaban una lista. ¿Y qué tipo de gente era? Gente política, gente pobre, muy pobre, pobrecito, de solemnidad. Y yo te voy a contar esta parte que me tocó a mí. Cuando yo veo el nombre mío, yo le digo, doctor, bórreme a mí de ahí. ¿Y cuánto le puso? Como 30,000 pesos. Y yo, bórreme de ahí. Usted sabe que yo, eso déselo a otro. Porque yo no necesito, usted sabe que yo tengo mi oficina, que produzco, que esto. Es mejor que usted se lo dé a otro. Y él se sintió mal. Y doña Peggy, que está viva, me hace el comentario. Y yo le dije, no, pues si se sintió mal, yo voy a buscarlo.
Porque yo no quiero Pero que se es que él sienta quería mal. como darle una liquidación a ustedes. O sea, ¿por qué él hizo eso? No, él lo hizo porque le entregaron un dinero de esa tierrita y entonces cogió, en vez de coger esos millones, no eran muchos cuartos tampoco. ¿Cuánto hace eran? una ¿Como lista. 6 millones? ¿Eh? ¿Como 6 millones? Había unos 3 millones de pesos, pero él hace una lista, Montecristi, da jabón a fulanito en tal sitio, y lo distribuyó. ¿Y a los hijos les dejó de eso? Yo supongo que sí. Yo supongo que sí. El no sé. legado más importante después de estos años que han pasado, que usted cree que Peña Gómez, a pesar de que no se terció la ñoña, ha dejado. Peña Gómez fue presidente sin serlo, porque este país lo concibe así. Y el mejor legado de Peña Gómez a este país es su trayectoria. Un hombre honesto, que no tuvo ambiciones. Ahora no, ahora la ambición es una característica que tipifica la conducta de los políticos. Eso hay que decirlo. Peña Gómez con todo a su favor, con lo multimillonario a su lado, con esa trayectoria de vida de él. Peña Gómez no usó la política para beneficiarse y no lo hizo. Y realmente el espacio tuyo, que es un espacio bastante amplio, pero no tan amplio para uno decirlo todo. No, usted tiene mucho espacio, lo que pasa es que usted lo está guardando para su libro. No. Si usted quiere, amanecemos aquí hablando. No, Esto es YouTube. no. Es usted que no quiere decir. Realmente. Usted que no quiere decir nada, doctor. La dimensión del doctor Peña Gómez. Aquí no hay paralelo con el doctor Peña Gómez. Cuando usted dijo el 50 más 1 es insalvable, el resultado del 96 no le sorprendió. No. Pero usted sabía que Balaguer iba a hacer eso que hizo. Bueno, yo lo supe cuando estábamos allá en el Palacio. No, me refiero a Balaguer y a Juan Bosch levantándole la mano a un Lionel que acababa de aparecer en esa dimensión de presidenciable. ¿Fue una sorpresa para usted o usted lo advirtió? No, yo sabía que se estaba tejiendo todo y que le iban a hacer el camino al doctor Peña Gómez. Porque yo te voy a decir, a Lionel yo le reconozco como político, le reconozco que fue un hombre decente con Peña Gómez. A mí me tocó recibirlo en el Memorial American Cancer Center. Pues yo estuve allá instalado con Peña. Es decir, iba todos los días, me iba en la mañana, estaba con Peña, iba a recibir a la gente cuando me tocaba hacer cosas políticas, como una vez que había una persona que quería hacer un proyecto político y entonces a mí me tocó bloquear un propósito que él tenía y yo fui. Y el doctor me llamaba. O sea, con Peña Cotado, ¿alguien quería tener un proyecto político ahí? Con Peña enfermo. ¿Y de qué se trataba? ¿De poner a Peña? Político. Pero diga algo, doctor. Si no va a decir quién es, diga por lo menos qué era lo que quería. No, yo quería montar un proyecto político asumiendo que Peña estaba muy decaído. Ya para la presidencia. Y yo le dije, no, pero esto no tenemos. Y entonces él me llamó, ¿y dónde estás tú? Yo estoy en la República Dominicana, doctor. Y me dijo, tú no puedes venir. Digo, bueno, pues mañana a las 9, a las 10 yo estoy ahí. Y cogí un vuelo esa tarde y me fui para Nueva York. Y cuando llegué, llegaron la gente. Y a mí me tocó decirle, no, eso no va ahora porque llegué yo. Entonces a mí me toca asumir esa responsabilidad. Pero él dijo, sí, él lo dijo, pero yo no estaba aquí, ahora yo estoy aquí. Y yo soy el responsable de manejar. O sea, ni siquiera había muerto y ya lo querían enterrar. Sí, así es. Wow. Sí, así es. ¿Quién era la persona más cercana al final de la vida de Peña? ¿Atuay de Camps? Doña Peggy. No, a nivel de líderes de su partido. ¿Quién era como, fuera de Atuay de Camps, quién estaba ahí al final? Bueno. Sin querer montar un proyecto político. Sin querer montar un proyecto político, bueno, ahí estaba mucha gente, pero Atuay estaba adelante. Estaba
¿Por qué era tan especial esa relación de Atuey y de Peña? ¿Cuándo se volvió tan especial? ¿Siempre fue así? Sí, ellos siempre tuvieron esa vinculación porque Peña le tenía admiración también a Atuey. Y Atuey a él, lo que pasa es que Atuey su carácter no proyectaba, pero Atuey respetaba mucho a Peña. Y Peña lo decía, en este partido se respetan a dos personas, a mí y a Atuey de Can. Y era verdad. El que dijera lo contrario no estaba diciendo la verdad. Marino Mendoza, su enseñanza más grande, no solamente en periodismo, comunicación, política, humana, de haber estado al lado de Peña Gómez esos últimos años. Mira, si yo lo dije, lo he dicho y lo voy a repetir. Los cargos que yo he tenido, que son muchos y variados, desde secretario de la presidencia hasta embajador en Panamá, que fue lo último efímeramente. Ningún cargo me satisface tanto como haber sido un colaborador del doctor Peña Gómez, al nivel que yo lo fui. Ese es mi cargo por excelencia. Después de la desaparición física de Peña Gómez, fue Hipólito presidente por el PRD y Luis Abinader ahora en el PRM con esencia, aunque usted dice que no es lo mismo, de mucha gente del PRD. ¿Quién se acerca más a lo que hubiera sido el gobierno compartido, Patria para Todos, la esencia de Peña Gómez? Ninguno de los dos. ¡Wow! Así de tajante. Ninguno de los dos, porque yo conocí a Peña Gómez y conozco los otros dos. Y yo dije, antes de llegar Luis Abinader al poder, yo dije, este país, no estamos en tema político, pero si tú quieres lo pasamos. Este país va a cometer un error si vota por un hombre sin impronta ni trayectoria política probada en estos tiempos. Me refería a Luis Abinader. Hipólito, un hombre dicharachero, conversador. Nunca he sido crítico de Hipólito en lo personal. Es un hombre que su misma forma hace que uno le dispense como una línea de afecto o que tenga una frontera para no llegar a la crítica acerba. Uno puede llegar a hacerle observaciones a la conducta política de Hipólito, pero yo nunca he tenido una actitud de cuestionamiento hacia su forma de actuar. Yo creo que ahora, yo te voy a decir, yo sí creo que nosotros cuando pasen estos 3 años, anótalo, vamos a caer en un ambiente de perturbación, porque lo que estamos pasando en el país no se había visto nunca. ¿Usted cree que van a ser estos años de Luis Abinader más difíciles que los de Hipólito? Porque lo de 2000-2004 fue muy difícil, como quedamos en el 2004. No, esos fueron 4 años que lo perdimos. ¿Y estos 8, qué usted cree? Estos 8 están más perdidos porque los 8 de Luis Abinader tienen el comportamiento del endeudamiento. El endeudamiento que hay en este país se prolonga, no sabe hasta cuánto. Yo personalmente no creo que en las 2, 3, 4 generaciones van a ver liquidar el endeudamiento que nosotros tenemos. O sea, cuando usted dice más perdido es que van a ser peor que los de Hipólito. ¿Cuáles? Estos 8. Cuando usted dice estos 8 los tenemos más perdidos. Por las etapas, porque los 4 de Hipólito fueron 4 años perdidos. ¿Y estos 8? Más perdidos porque aquí el endeudamiento de aquí es terrible. Aquí no nos hemos sentado a calcular ni a definir todas esas cosas. Dios mío, qué manera de terminar esta entrevista, qué esperanza con la que usted nos deja, don Marino. Porque hay que decir la verdad y decir la verdad nunca ha sido pecado. En otro episodio vamos a hablar del presente, hablamos del pasado. Sí, y él tiene sus datos para su libro ahí aguachapado, pero vamos a hablar, lo voy a invitar de nuevo para que hablemos del presente. Cuando usted quiera. Muchas gracias, doctor.